Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos en una emisión más de Foro Legal 360 grados. Mi nombre es Adriana de León y tenemos una invitada muy especial. Me da mucho gusto tenerte aquí. Ella es una persona muy preparada, muy dedicada y constante en todo lo que hace. Ella es Gisaki Atenea González Setz, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, con la especialidad en Derecho Fiscal por la misma Universidad Autónoma de Yucatán. Maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Modelo en el año 2022. Finalizó la currícula del doctorado en Gobierno y Gestión Pública en la Universidad Anáhuac Mayab y pertenece al Padrón Estatal de Investigadores, Tecnólogos y Vinculadores del Estado de Yucatán y al capítulo Yucatán de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados AC. Sea usted bienvenida a este programa de Foro Legal 360 grados. Como te dije, para mí es un gusto. Y vamos a abordar un tema, como ya les había dicho yo, en Foro Legal, Gisa, te digo que nuestro objetivo principal es hablar del derecho sin tecnicismos y con un lenguaje claro y sencillo que la parte que nos esté escuchando le entienda sin ser abogados. Entonces te doy la más cordial bienvenida en este tema que es alimentos. Bienvenida. Pues muchísimas gracias, Adriana. Creo que ya habíamos tenido muchas oportunidades de estar juntas, pero pues bueno, las coincidencias hicieron que sea el día de hoy. Para mí es un honor estar acá. Gracias. Realmente recibir la invitación y que tú seas parte de este programa. Gracias. Es algo que como mujer, como profesional y como colega, pues me llena mucho de entusiasmo. Y gracias. Pues como dijiste, vamos a hablar del derecho a la alimentación de una forma muy amplia para conocer todos los alcances, qué ha pasado en la parte legislativa, en la parte jurídica, sin olvidar la parte que también nos impacta como familias, ascendientes con descendientes. Claro. Y bueno, cómo se está desarrollando también algunos criterios de la Suprema Corte en el que Interés Superior establece el derecho a alimentación como una atención prioritaria. Ok, y fíjense que Gisa me dice que hasta que se nos hizo, porque ya es la tercera vez o la cuarta vez que queremos juntarnos y nomás no se podía. Y hoy fue el día, como bien tú dices. Y escogimos este tema sobre alimentos porque creo yo que es muy necesario entender, más bien que la gente entienda que cuando se habla de alimentos en el derecho, no se habla nada más de comida, porque mucha gente así lo entiende, y sobre todo la gente que está en problemas o en alguna dificultad de separación, de divorcio, creen que solamente los alimentos es súper y nada más, y no. Siento decirles que no. ¿Puedes comentarnos a qué se refiere esta parte del derecho? Mira, realmente el derecho pues recoge todas las problemáticas sociales y las estructura para hacer mandatos de ley, pero también para generar políticas públicas y generar una estructura de gobierno en el que existe una suficiencia alimentaria, una calidad nutrimental en lo que nos está llegando. E introduce dos grandes conceptos, el de seguridad alimentaria y el de soberanía alimentaria. Una seguridad para que nunca exista un desabasto, haya una suficiencia y que los alimentos sean de alto nivel nutrimental. Ya vimos algunas reformas que han estado integrando, como las prohibiciones de venta de alimentos chatarra en las instituciones escolares, en las escuelas. Y que deben ser también una política progresiva, pero también de resolución inmediata. O sea, ¿cómo vamos a vivir si no tenemos alimentos? Claro. ¿Y cómo vamos a vivir si nuestra calidad nutrimental pues es muy baja? Podemos llenarnos la panza y realmente no generar los alimentos necesarios para que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada. Y bueno, va vinculando con otros problemas sociales como los esquemas de salud, la vejez digna, y bueno, la capacidad que podemos tener para desarrollarnos pues en todos los ámbitos donde queramos. Claro. Y el otro gran concepto que recogió, que de hecho te comento que en la Constitución de Yucatán también ya los integran. Entonces, el andamiaje legal va a ser muy completo
Yo espero que ya en breve podamos completarlo. Okay. Con el otro concepto de soberanía alimentaria, en el que debemos recoger pues todos los saberes culturales de la región y ponerlos pues como parte de nuestros platos del día a día, que sea parte del consumo y estar empezando a crear una articulación entre quien produce, entre quien comercializa y quien lo va a consumir. Y algo que tú dices ahorita y tocas muy importante, los alimentos locales. Creo yo, fíjate que gracias por el obsequio que me trajiste, unos zapotes riquísimos. Y fíjate que este tipo de alimento, la fruta local, los niños no lo conocen, o sea, te dicen, ¿y esa fruta qué es? Está como la guaya, está la chirimoya. Sí, el zaramullo, la nona. Okay, yo no soy de aquí, yo soy de Guanajuato, pero ya tengo bastante, ya soy más yucateca que guanajuatense, entonces, pero sí las frutas no me las sé. Pero fíjate que algo que tocas es muy importante, tú eres de Guanajuato, entonces como... Es otra variedad. Exactamente, o sea, no podemos ir e imponer una cultura alimentaria, sino respetar también lo que la región nos ofrece, y lo que nos ofrece generalmente lo desconocemos. Así es. Yo me atreví a traerte unos zapotes y hubiera yo traído más porque son... con estos son suficientes por el azúcar también. Sí, que son parte de las delicias en Yucatán. Y yo digo, le estaba comentando a Adriana, que me permito tutear, sí, con toda confianza. Para el hecho de decir, bueno, yo ya no lo he visto que se venda en un supermercado. Sí. Y yo me acuerdo que cuando estaba pequeña iba al mercado Lucas de Gálvez y me llenaba de mandarinas, de zapotes, de caimitos, de anonas, pero tenía que acudir, o sea, no me acuerdo si en ese momento se vendía en los supermercados, pero ahora he ido y, por ejemplo, hay una variedad de mandarinas que no necesariamente son de la región. Claro. Entonces empezamos a consumir y, bueno, pensamos que también el consumo que tenemos genera un gasto y infla los gastos por los traslados. Claro. Y olvidamos también a un sector primario que está consumiendo, que es la agricultura. Claro. Y comentas también que es un mandato. ¿Qué es un mandato? Para que la gente que nos escuche entienda qué es. Cuando habla de mandato, ¿qué es eso? Creo que eso es muy importante y pues tú igual vas indicando como que si es amplio el concepto para que se alcance a comprender de la mejor manera. Realmente cuando viene un mandato, ley, significa que no hay opción, que tenemos que cumplirlo. Okay. Esto viene pues desde la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que es mucho más amplio el derecho a la alimentación en los tratados internacionales. Okay. Viene de una norma de secundaria que también debemos tener en nuestro marco jurídico, que es la Ley General de Alimentos Nutritivos y Saludables, que se emitió en abril 2024 y teníamos un año en la entidad para legislar en la materia. Aún no la tenemos, no significa que no hayamos avanzado, porque recientemente en las vacaciones que recientemente antecedieron, pues ya salió la promulgación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, donde nos reconocieron a las y los yucatecos el derecho a la seguridad y soberanía alimentaria. Significa que van a venir ese andamiaje jurídico para que empiecen a vincularse normativas como la de agricultura, como la del desarrollo económico, como la de la alimentación y combate a la obesidad, que también existe y que es un problema real en la entidad, en las infancias, cómo nos enseñan a comer, qué alimentos nos llenan el estómago y qué podemos seleccionar cuando realmente salimos y la oferta y la capacidad de poder adquirir en una tienda de conveniencia, en la cercanía, y bueno, es algo que también nos educan culturalmente al respecto. Yo estoy segura que con este reconocimiento como derechos humanos en Yucatán, y cuando decimos un derecho humano es que tiene que respetarse, protegerse, garantizarse y promoverse, pues va a haber una promoción de una nueva cultura de la alimentación. Oye, y hablando, fíjate, sobre esta ley
Es que qué interesante, ¿eh? Yo la verdad desconocía, o sea, no lo puedo saber todo. Desconocía, pero ¿qué hay dentro de esta ley? Yo estoy fascinada y bueno, igual quiero aprovechar, reconocer que este no es un tema que yo ya he descubierto de la innovación. Realmente hace 1 o 2 años hubo un grupo multidisciplinario, interdisciplinario, en una universidad de la localidad, donde se juntaron especialistas, entre ellos pues un grupo de académicos jurídicos en el que me correspondía estar, donde tocaron esos temas. Era pues un proyecto de CONACYT en el que se requería impactar a la norma. Yo creo que llegamos a un muy buen avance en cuanto a política pública. El antropólogo Guillermo Alonso pues es quien lideraba ese proyecto y pues tuve la fortuna de ser invitada y participar. Y a partir de eso, pues yo he visto que realmente ha habido un movimiento de personas muy profesionales de diferentes disciplinas, por ejemplo, los nutriólogos, en el que cada quien con sus propios saberes y desde su propia expertise, pues están contribuyendo a generar esa cultura. Yo creo que sí es totalmente necesario el empuje que se le tiene que dar a esa nueva ley para que se desdoblen muchísimas políticas públicas y, por ejemplo, algo fundamental es la revalorización de la agricultura en la entidad. Sí, y sobre esto, yo ya me vi con mi huerto, plantado mis jitomates, es que a eso hay que regresar ahora, ¿no? A un mercado sustentable también. Y sostenible. Y también me lleva a pensar, esta ley, ¿cómo se aplicará? Esta ley va a ser una ley marco que va a establecer y va a tener que vincular a la sociedad en la parte económica, la parte de productores, revaloriza también lo que es la lactancia materna, que ese es fundamental. Ese es un tema en el que realmente yo tuve la fortuna de que mi hija fuera lactante exclusiva por 2 años y un poquito más, y en el cual todavía hay muchos mitos que hay que superar. Y dentro de esos mitos también la propia sociedad que genera una violencia y ciertos criterios que en su momento pues pueden lastimar también el vínculo que existe en una hija o hijo con su madre. Entonces viene desde el punto de revalorizar y bueno, solo hablar de lactancia materna, ¿cuánto nos otro tema. Nos podría llevar? La lactancia materna es otro tema completo, distinto. Bueno, se lleva por especialistas y que bueno, realmente ya igual con la experiencia es a lo fundamental. Y también tenemos una propuesta en el Congreso, digo tenemos porque realmente el Congreso es para toda la sociedad, donde hay una propuesta de una iniciativa de ley en materia de lactancia. Entonces la desconozco, no la he revisado a fondo, pero ya empezamos a posicionar. Desconozco si realmente se tiene una estructura general como para poder enmarcar este derecho a la alimentación con esos pequeños aspectos o pequeños y grandes aspectos de la vida de cada persona, como la política que comentamos en materia de las instituciones escolares, académicas, donde hay una prohibición. Entonces, la motivación, a qué viene, cómo se controla, si papá y mamá todavía pueden mandar un snack en su lunch que no sea totalmente nutritivo. Que no sean las doraditas. Exactamente. Entonces, no puede venir aislado lo que es la norma con lo que es el fomento de la cultura y con la transformación que también esperamos, que se espera con la sociedad. Yo creo que es urgente que realmente exista un diagnóstico muy certero, cómo estamos en el campo, cómo existe todavía el bombardeo de algunas políticas que inciden en el consumo de alimentos bajos en un nivel nutrimental. Entonces, ¿cómo seleccionamos a dónde vamos a elegir? Sí, ¿no? Y también que es importante esto que dices porque como nos alimentamos, vamos a hacer, en el sentido de que, ¿cómo voy a estar? El niño que yo le doy toda la vida, toda la comida chatarra, o la alimento con fritos, con Coca-Cola en lugar de agua, sus riñones, ¿cómo van a estar en edad adulta? Bueno, ya no me voy a la adulta, a la juventud. ¿Cómo va a estar su riñón? ¿Cómo va a estar su hígado? Hoy en día hay mucho niño
con hígado graso. Sí, estamos entre los primeros lugares, Yucatán, en obesidad infantil. Claro. Es parte de la cultura que hay que transformar. Digo, ya sabes que soy partidaria de las normas, ojalá y anhelo que realmente las normas puedan trabajar. Y qué bueno que se esté impulsando esto, porque sí es necesario. Dicen que por ahí tenemos en el estómago un cerebro, y es verdad. Dormimos, claro, parte de qué horarios estamos terminando de cenar. Por eso te digo, somos lo que comemos. Somos lo que comemos y somos reflejo de ello. Así es, y las enfermedades son las primeras que saltan y cómo te ves, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito más allá de esto, de los alimentos, que ya vimos que es importante, la buena alimentación, la sana alimentación, que sí es cierto, mucha gente va a decir, bueno, ahorita cómo está el kilo de jitomate, que está carísimo. Pero tú dijiste, ¿por qué no lo siembro en mi patio? Exacto. Que a lo mejor los patios ya redujeron, pero podría todavía generar un pequeño huerto. Y la tierra de Yucatán es muy fértil. Entonces, si tiras la semilla de limón, sea de limón. Si tiras la de papaya, sea de papaya. Y lo digo porque yo lo hice en mi casa. Yo dije, tengo un terreno, y dije, pues mientras pongo pasto, tiré lo que no te imaginas. Y de repente ya tenía chile habanero, tenía guayaba, tenía melón, sandía, jitomate. Yo estaba fascinada, pero se me murieron. Pero lo podemos hacer. Y hoy los zapotes que comentaste, pues, ¿qué hice? Ir a casa de mis papás, bajar los zapotes y traerlos. Sí. Entonces, tampoco sabía si lo ibas a recepcionar bien, que me encanta que ya sí lo conozco y le he probado y me gusta. Ah, no, sí. Entonces, pero bueno, digo, en mi casa no tengo la fortuna, en mi casa, tu casa no tiene la fortuna de tener tanto espacio, pero hoy le llevé unas semillas de toronja y que mi papá, que es completamente, que atiende a todos los árboles, pues ahí tenemos caimito, anona, aguacate, zapote, y realmente hemos sido muy bendecidos en el sentido de que nunca nos ha hecho falta limones, naranjas, y siempre optamos también por regalarlo, por distribuirlo, compartirlo, y bueno, digo, o sea, ojalá esa casa siempre exista para nosotros como familia, porque es donde vamos a cosechar. Sí, ya ahorita en día no por los terrenos que son más pequeños, desgraciadamente, pero bueno, esa es otra historia. Ahora, va junto con pegado. Así es. Como todas las estructuras se van uniendo para que de alguna manera nuestro comportamiento como ser humano nos vaya dirigiendo. Sí. Y ahora, hablar de alimentos dentro de una separación. Bueno, otro punto que tocaste también, o sea, no es solo, bueno, yo lo veo a un nivel braco, pero esa circunstancia también se da pues entre familias. Claro. Lo comentaste muy al principio. Muchos piensan que el derecho a alimentos es optativo, todavía existe esa mentalidad, y también lo comentaste muy bien que muchos refieren únicamente a lo que es la comida. Así es. Y los alimentos en relación a las relaciones paternofiliales, pues son la recreación, la educación, la atención a la salud. Así es. Que muchas veces pues es más recurrente en un niño que puede padecer incluso alguna discapacidad que necesite sobre todo un tipo eso de atención de carácter especializada. El vestido y la recreación, o sea, tanto podemos vivir también como personas aisladas y no como personas que nos integramos pues, en una sociedad. O sea, vas a la escuela y te invitan pues al cumpleaños de otro compañerita o compañerito. Entonces, es parte también de que un hijo o hija pueda tener esa participación libre, espontánea, como deben crecer las niñas y los niños. Y pues la Suprema Corte ha avanzado muchísimo en cómo resolver esa clase de conflictos, porque no podemos decir, bueno, si no tengo alimentos va a supervivir, voy a aguantar 1, 2 meses, 3 meses sin alimentos. O sea, son prioritarios. Claro. Si no los consumes un día, no vas a estar bien al día siguiente. Sí. Y hubo un caso que resolvió que la Corte, que me llamó mucho la atención, porque creo que ahí también entra mucho la ética del abogado postulante, de cómo las estrategias para reducir una pensión alimenticia, cómo también hacer un tipo de fraude legal, pero no deja de ser un fraude por parte de la acreedora, cómo también... Bueno, tú que eres mediadora, ¿cómo empiezan a querer mediar el porcentaje que le debe corresponder a tu hijo e hija pensando en lo que yo como papá o mamá estoy generando de ingresos y no como realmente él o ella está necesitando? Fíjate que ahorita que tocas esto de mediación, sí,
pero en mediación lo trabajamos completamente distinto a un abogado litigante. Lo que es cuestión de separación o de divorcio, la manutención, que abarca todo esto, lo trabajamos de manera distinta. Como litigantes, efectivamente, pues se plasma en la demanda todo lo que uno quiere, ¿no? Se ponen las peticiones. Pero en mediación se hace completamente distinto. ¿Por qué? Porque nosotros como mediadores solamente vamos guiando la conversación con las partes. Ellos son los que van a decir cuánto, ellos son los que van a decir días, ellos todo lo deciden. Lo único que hacemos nosotros como mediadores es encuadrado en la ley. En cambio, el litigante es otra cosa. Sí, pues yo digo que realmente entra mucho en la cuestión de que hoy precisamente en la mañana una amiga me comentaba, es que mi esposo, le fijaron el 40% de la pensión y me dice, mi ex esposo está queriendo bajar al 33% o al 30% de la pensión a cambio de que él sí tenga la convivencia los fines de semana conmigo. Si no, pues que nunca se lo va a querer llevar. Entonces, yo estoy en un dilema porque sí quiero que mi hijo conviva con su papá. Pues es un derecho del niño. Exactamente. Entonces, yo, ¿cómo llega la conciencia? Y estoy segura que, bueno, quien ofrece el servicio de la otra parte, pienso, sugiere mi mente, que a lo mejor piensa que con alcanzar ese 30% en una negociación, entra en un estado de justicia y, bueno, ya obtiene una ganancia, cuando no ven el perjuicio, sino nada más la posibilidad de bajar una pensión. Entonces lo ven una parte muy parcial y olvidando que el eje central es el hijo y el interés, su interés superior. Entonces te cuentan historias, bueno, tú conoces historias increíbles en procesos de disolución de un matrimonio y la fijación de una pensión alimenticia. Y fíjate que ahí fíjate lo que nos llevó los alimentos a dónde vamos ahorita. O sea, porque yo tenía pensado hablar del derecho familiar en otro programa, pero ya que se da la ocasión, pues lo empezamos a tocar. Me parece. Porque fíjate que hoy por hoy el interés superior del niño es en el primer nivel. O sea, eso no hay duda. Primero es el niño. Creo que ya los adultos, pues ya son aparte. O sea, sí es cierto, tenemos un hijo en común. Nosotros, nuestra vida es aparte, pero el niño su vida es individual y a él tiene derechos igual que nosotros. Que eso mucha gente, los papás, no lo entienden. Y desgraciadamente, discúlpenme, pero lo tengo que decir, utilizan a los niños como moneda de cambio. Me escucho muy cruel, pero así pasa. Es cruel. Y que me diga que no, que venga y me lo diga aquí. Porque eso está pasando muchas veces, ahorita está pasando mucho. Y entonces, y esta parte de alimentos es el hilo delgadito en los divorcios. Y mira, ahí ya estás tocando otro punto que, como dices, no puedes dejar de hablar de alimentos sin tocar otras temáticas. Claro. Es una estructura muy grande, la violencia vicaria, o sea, cómo están utilizando a hijos. Ella, o sea, yo realmente, por lo que estoy platicando el día de hoy, el hijo quiere convivir con su papá. Ella, al ver que él sufre, pues tiene que procurar que tenga esa convivencia. Y él está condicionando su presencia a un 10% menos en relación a los ingresos económicos que esa persona tiene. Pero también es que como abogado, vuelvo a lo mismo, los abogados litigantes son otra cosa que los mediadores. Los mediadores no tenemos voz ahí, sino en las partes. Pero, por ejemplo, como abogados litigantes, en la ley está, tú dime si estoy mal, porque yo no litigo. No le puedes bajar el nivel de vida al niño como estabas acostumbrado cuando vivía conmigo, con nosotros, en familia. No le puedo dar yo quitarle lo que ya le había dado con lo que creció.
¿Estás de acuerdo? ¿O estoy mal? Es exactamente, tú lo has dicho. Fíjate que hubo un caso, es que iba a comentar de que llegó hasta los ministros de la Suprema Corte, donde él, pues prácticamente promovió una disolución de un comodato por la vivienda donde se encontraba su ex esposa con su hijo. Y gana, automáticamente tienen que sacar a la señora. Pues sacan a la señora y pues ya otro abogado pues promueve el derecho a los alimentos y hacen una vinculación entre una acción y otra acción para dar prioridad a la cuestión de la habitación como parte del derecho a la alimentación. Y es que vuelvo a lo mismo, el derecho a la alimentación no es nada más comida, abarca todo ¿cómo lo puedo decir? Toda una lista de cositas que tenemos que ir viendo y entre ellos entra también el derecho a la vivienda. O sea, y eso es lo interesante, por eso te digo, yo quería tratar este tema de alimentos, porque a mí se me hace muy interesante, sobre todo que la gente sepa a qué se refiere alimentos. Cuando están en el momento de ver qué nos toca, ¿no? Ahora, la salud mental también está vinculado, claro. Sí, es un eje central que en relación a la alimentación. Hablas de deporte, hablas también de la parte recreativa, de la nutrición en cuanto a los alimentos, de las obligaciones alimentarias que existen entre personas. Y bueno, realmente es un andamiaje que no lo podemos ver aislado. Y esa es precisamente esa la idea que yo creo que propone esta norma marco para que a partir de ella incluso empecemos como sociedad a entender cómo vamos a desenvolver. Y a fin de cuentas hay un libre desarrollo de la personalidad de cada quien, pero pues también hay un sistema de salud que debemos garantizar que podamos brindar la atención. Y fíjate, esto me llama la atención, porque es el proyecto, bueno, ya no es proyecto, ya la ley que está por... La ley general. Yo creo que no pasará de este año, pienso siendo muy positiva, que ya lo vamos a hacer. Qué interesante va a ser la implementación de esta, porque, o sea, de todo lo que estamos hablando, ¿qué va a pasar? Exactamente. O sea, la gente, más bien no la gente, el Estado tiene que pensar en la manera de implementar esta ley, porque no nada más, por favor, los que me escuchan, los que están encargados en el Estado para implementar proyectos como este, no nada más son spots de radios, nada más voy a las escuelas, no nada más lo presento donde hay mucha gente. No, señores, es ir al campo, ahora sí que es un trabajo de campo y de ir en municipio para que la gente que está lejos sepa de esto y que la gente que está aquí en el estado dentro de Mérida, lo voy a poner así, sepa también, porque muchas veces nada más se trata aquí y de repente le llega al que vive en Oxcuscab o que de repente vive al pueblo más lejos de aquí y ya no se enteró. Y ya está a un año, ya se implementa desde hace un montón, pero nadie la conoce. Y es que dijiste algo, tiene que venir también del campo y de no pensar que debamos hacer una política centralizada, sino una política totalmente abierta, porque pues en cada municipio hay una vocación económica que debe ser fortalecida y un sistema municipal también alimentario. Entonces, desde esa vocación, ¿cómo podemos? Y la cultura también. ¿Cómo podemos empezar a fortalecer? Por ejemplo, Oxcuscab con las naranjas. Con todos los cítricos. Por todos los cítricos. Entonces, a lo mejor ahí podría haber, pues no sé, la suficiencia para toda la entidad, incluso para exportar. Y bueno, desde esa fortaleza de lo que hoy tiene Yucatán, pues tienen que partir para ver cómo lo compartimos. ¿Cómo implementarlo? O sea, porque ahí está, pero ahora hay que implementarlo. Y como dijiste, tiene que ser una política, ahora va a ser avalada por la ley. Y una política pública implica pues el diseño desde un diagnóstico para hacer un proyecto, es todo un proyecto para implementarlo. Y luego pues la presupuestación que va a ser sumamente necesaria y alta. Y ya no desdoblarlo en
no fragmentarlo, claro, sino englobarlo a lo mejor en una partida sobre la alimentación, claro, para que ese sea el eje y pueda ser evaluado, claro, porque aparte se le va a dar seguimiento y como toda política también requiere una evaluación, claro, y una evaluación que va a retroalimentar. No significa que el primer intento de política pública va a salir a la perfección, pero ¿no? Si logramos una evaluación periódica, podemos empezar a llenar pues esos faltantes, esas insuficiencias, superar los obstáculos también que se presentan. Sí, fíjate que, o sea, yo haciendo memoria, cuando yo trabajaba frente a grupo en las escuelas, había programas en donde los niños les daban su desayuno. O sea, le digo les daban porque las mamás lo preparaban, las mamás lo llevaban y comían cosas sanas. Y la leche lo llevaba en ese entonces una entidad que ya no está, pero llevaba la leche puntualita, ¿eh? Y los señores iban cada viernes, creo, iban por su caja de leche, la llevaban a su casa. Nuestra tarea como maestros era preguntarles, ¿qué desayunaron? Para que tengan alimento. Mínimo para que lleguen con un vaso de leche, pero nosotros ya sabíamos que a las 9:30 llegaba el desayuno, porque las mamás iban. Entonces, eso sería estaría bien, porque también cuando estaba lo de ¿qué había? Las escuelas, había comedores, completo, ¿no? Los desayunos escolares también. Ajá, sí, esos desayunos escolares, y había también comedores. Uh-huh. Y estos comedores eran donde las mamás de la escuela trabajaban, pero hacían la comida para todos los niños de la escuela. Entonces salían los niños de la escuela y se iban al comedor. Y nosotros como maestros íbamos, a veces, más bien no comíamos allá, pero sí comimos unas 2, 3 veces. ¿Vieras qué rico? Sí. Porque el pavo del patio, el huevo de la gallina, todo era orgánico, es diferente. El sabor es diferente. Yo me acuerdo que le corresponde, mi esposo es docente de secundaria, y de repente llegaba y me decía, ya comí. Estaba delicioso. Y realmente, o sea, tortillas hechas a mano. Sí. Sí, yo creo que fue un gran programa que integró a las familias. Sí, eso debería de regresar, fíjate, sí, con eso de los alimentos. Atendiendo, ahora las complejidades de lo que presenta la sociedad, pero evaluando también a aquellos que nos dejaron algún antecedente. Fíjate que a mí me contaban una parte de la relación en cuanto a los desayunos escolares, porque la leche era entera. Y en muchas regiones, niñas y niños no estaban acostumbrados a tomar leche por las carencias que tenían en sus familias. Sí. Entonces empezaron a notar una deserción escolar, pero era ocasionada, ya no era por la falta de alimentos, sino porque los alimentos no entraban en su organismo y pues causaban algunos tipos de infecciones o algunas diarreas. Okay. Entonces, no podemos olvidar pues lo que es cada región y cómo podemos incidir respetando sus usos, las costumbres, atendiendo el propio contexto. Entonces yo sí veo que también una de las complejidades va a ser que no podemos generar una política pública global, sino algo muy estructurado y muy dentro del propio municipio, dentro de regionalizarlo a lo mejor. Eso te iba a decir, puede ser no macro, entonces empezar micro, para ir extendiendo. Ahora sí como ondas expansivas, ¿no? Exactamente, yo así lo veo. Sí. Para que funcione este tipo de proyectos, yo creo que debería de ser primero micro y después ir poco a poco avanzando hasta llegar al macro. Y como tú le dijiste, hacerlo sostenible, no empezarlo y que por alguna circunstancia pues no pueda continuar, sino que sea una política que por sí misma pues vaya garantizando su propia continuidad, tanto para las generaciones presentes como para las generaciones futuras. Así es, sí, y bueno, regresando a alimentos, mira, es que sí. Lo que pasa es que alimentos es como lo vimos, muy extenso, y por ejemplo, ¿quién tiene derecho a pedir alimentos si estoy yo en un problema de separación? Cuando hay hijos y cuando no hay hijos.
Realmente es la relación paterno-filial entre ascendientes, descendientes o los propios ascendientes, o sea, un papá o mamá que ya se encuentre mayor de 60 años, pues también podría solicitar alimentos a sus hijos. O sea, la cuestión también de la reciprocidad también existe. Y fíjate que acá hay un problema, porque generalmente pensamos que el niño y niñas que tienen derecho, y bueno, también puede involucrar a la mujer cuando a la mujer o a la pareja que se ha dedicado a las labores del hogar, pero lo dicen el concepto de indemnización. Pero bueno, la cuestión de la continuidad, la decisión de la Corte de hacer imprescriptible también el derecho a los alimentos significa que pues toda tu infancia y hasta donde tuviste el derecho a los 18 años o a los 21, ¿no? O seguiste estudiando. Y puedes acreditar y todavía tienes el derecho, y tanto papá o mamá, porque puede ser cualquiera, no te brindaron, no te garantizaron tu derecho, pues también pudieras solicitarlo en forma retroactiva. A ver, ahí yo tengo una duda. ¿Es hasta los 18 años o hasta que dejen de estudiar? Hasta que dejen de estudiar. Pero que estudiar la maestría, el doctorado, ¿qué? Fíjate que sí, mucho lo manejaba de esta manera. Sí, digo, porque aprovechen a estudiar todo. Claro, porque volvemos a lo mismo, alimentos entra esta parte. Sí, entonces, yo digo, bueno, 18 años, pues si sigue estudiando, pues que no va, o sea, sí genera, pero no genera para vivir. Exactamente. Entonces, ¿hasta qué edades? Pues ahí yo creo que también ahí tendría que ver la cuestión del litigio estratégico para definir también la capacidad de recibir, y que tampoco, que ya no venga de la parte acreedora, ¿no? La parte acreedora de nada más estar solicitando los alimentos. Lo que sí he visto que se está dando mucho en las familias son aquellos papá y mamá que se ausentaron, dejaron de dar alimentos, una niño que tuvo que sobrevivir con ayuda, pues, de familiares, por sí mismo, pero pues nunca hace ese reclamo de alimentos, y luego ya que están mayores, ya que están ejerciendo profesionalmente y generando recursos para sí, para sus familias, viene el ascendiente que nunca lo atendió, pero pues que la norma no tiene los jueces no tienen ningún antecedente con el registro de estar en deuda. Habría que trabajar eso, hay que hacer algo por ahí. Sí, porque es verdad. Yo conozco muchísimos casos que realmente, pues, ese es alguien que ya se fue, logré mi vida por mí misma, me desarrollé, estoy generando, y cuando viene SAS. Sí. Y tienen también los ascendientes, porque ya están en un momento de su vida donde ellos también necesitan recibir, sobre todo cuando pues sí, pero se les olvidó que no estuvieron, o sea, sí. Y como tú dices, ahí ya va a depender de la estrategia de cada abogado, pero también hay que hablar de esta honestidad que tú como papá tienes hacia tus hijos también. Y también estar alertas. Yo también he escuchado a muchas mamás, digo, frecuentemente sabemos que el niño es histórico que se queda con la mamá, en el que dicen, pues yo no voy a solicitar alimentos para mis hijos, yo puedo sola con él. Eso fíjate que lo escucho muy seguro. Es seguidísimo. Es reiterado. Pero está mal. Claro, porque no es algo de ella. A ella le toca la representación. Estoy hablando de ella porque es lo que he escuchado, pero puede ser cualquier puede ser hombre también puede ser hombre, porque lo que nos corresponde es la representación y ejercer con la hijos su derecho. Ellos tienen el goce y nos corresponde como personas mayores, pues también. Independientemente que tú no le quieras pedir al papá que porque esté enfermo, porque es neurótico, porque es lo que quieras, y yo puedo sola. Entonces, si no es no es derecho de nosotros. Nosotros estamos para proteger los derechos de nuestros hijos, la edad que tengan, de 0 hasta los 21 años. Y me voy a los 21 porque generalmente a los 21 todavía están estudiando. Están estudiando 22. Sí, 21, 22. Pero bueno. Entonces, pero hay mamás que, es que yo puedo, yo soy mucha madre. Pero ¿y el derecho de tu hijo dónde está? Y es lo que nos corresponde, ser la representación. ¿Y qué podemos hacer en este caso, por ejemplo, que la mamá no defiende el derecho a sus hijos? Porque es un derecho de los hijos, de los niños. Sí, yo creo que primero tener la apertura de hablarlo en un programa, en un programa y difundirlo. Yo creo que
que también es una cuestión cultural que hay que erradicar. El empoderamiento de la mujer no ha significado la suficiencia para sí misma, sino la armonía y la convivencia entre todas las personas, independientemente de cualquier género. Claro. Más aún cuando se trata de un hijo, hija, que nadie más lo va a realizar por ti. Yo creo que en un principio ese sería uno de los principales logros para abrir las conciencias. Claro. Y posteriormente, pues ir con una ruta dentro, bueno, por ejemplo, dentro de la barra, para que dentro de los códigos de ética, pues también tú como un abogado postulante, una persona servidora pública o como padre o madre de familia, también sepas que es una prioridad. Y cuando es una prioridad, es una obligación. Claro. Y una obligación, cuando no se cumple, hay una sanción. Claro. Y pasa lo mismo con los papás o con las mamás, porque puede darse en ambos sentidos. Es indistinto. Cuando dice, es que, pues, no tengo dinero, hazle como quieras, se da de baja en Hacienda, se da de baja en todos lados. Es fraude de acreedores totalmente. Pero eso también se puede castigar. Lo que pasa es que no saben las estrategias. Claro, hay para todo, porque pues es imposible que una persona que en abandono y no tenga... Y que no aparezcas en ningún lado. No, y luego aparezcas con los tenis o la ropa de marca. Claro, exacto, que anda de viaje en Dubái y no tiene para darle de comer al niño o a la niña. ¡Qué barbaridad! Ay, Saki, pues mira, me dio mucho gusto tenerte, te agradezco enormemente. Yo creo que este tema nos da para un programa más, que próximamente agendamos. Y me gustaría que le dijeras algo a nuestro público que nos está escuchando sobre esta parte de alimentos. ¿Qué les dirías tú? Pues yo les diría que es un derecho humano, y como un derecho humano también lo podemos hacer exigible, pero hacerlo exigible implica que primero tengamos una conciencia sobre qué es también un alimento. Eso no lo tocamos, pero la próxima debate. ¿Qué es un alimento y cuáles son las características de un alimento? Y empecemos a erradicar toda esta parte que yo entiendo es generacional, es cultural, que nos inculcaron que la panza llena es corazón contento. No, exactamente. Yo creo que va a ser una parte muy social. Yo soy partidaria de que las normas generan un avance, una conciencia, pero es la parte que le corresponde al Estado, y el Estado tampoco puede solo. Necesita con la sociedad y necesita con todos los sectores de una sociedad. Sí, pues es que la comunidad somos todos. Exactamente. Entonces, digo, cada quien hará su parte. Claro. Yo creo que si me acompañas en la elaboración de esta iniciativa, claro, con todo gusto podremos estar platicando y con impulsando. Todo gusto, me encantará. Y pues también en cada familia empecemos a ver qué comemos, ya está en la parte de las etiquetas, qué comemos, cómo lo comemos, cómo nos hacíamos la ansiedad cuando nuestra salud física también, la salud mental no es acorde, y también nos dan los ataques de ansiedad, y cuando nos damos los gustos, qué tipo de gustos nos damos, y pues eso es en cada familia, en cada persona y en cada conciencia. Pues muchas gracias por acompañarnos en este programa, en una emisión más de Foro Legal 360 grados. Un gusto que nos hayan acompañado, un gusto tenerte nuevamente cuando quieras regresar, que sí lo vamos a hacer con el otro tema. Y les recuerdo, Foro Legal 360 grados es un lenguaje claro, sencillo, donde el derecho le entiendes tú. Muy buenas tardes, soy Adriana de León y los espero en el próximo capítulo.